Buenas tardes, hermanos. Los invito a que abran su Biblia en el Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Continuamos con la serie El temor de Dios. Este es el tema número 4. Se titula Su grandeza y mi pequeñez. Vamos a hablar sobre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Salmo 147, versículo número 11. Dice así: Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El temor a Dios está fundamentado en el conocimiento de su grandeza. Es decir, en la medida que nosotros conocemos la grandeza de Dios, es que comprendemos más la grandeza de Dios. Cuando nosotros ignoramos la grandeza de Dios, corremos varios riesgos que nos pueden llevar a meternos en problemas. Por ejemplo, nos llegamos a sentir superiores a Él. Nunca lo vamos a decir, yo soy superior a Dios, pero en el momento en que dejamos de tomarlo en cuenta, dejamos de consultarlo, menospreciamos su consejo, entonces ahí nos estamos sintiendo superiores a Él. Y eso es porque desconocemos la grandeza de Dios y por consecuencia no tenemos temor de Dios. Pero lo peor que nos pueda pasar es que neguemos su existencia. La Biblia dice que el necio en su corazón dice: no hay Dios. El necio, el insensato, niega a Dios. Pero dice la Biblia que Dios se complace en los que le temen. O sea, se alegra, se goza, siente una alegría, un gozo en aquellos que lo respetan, que le guardan su debido reverencia, y Él se complace en ellos, dice la Biblia. En Salmo 8, versículo 3 y 4, vamos a leer estos versículos para hacer luego una comparación, a medida que los explicamos, una comparación sobre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Salmo 8, versículo 3 y 4. Vamos a hacer esta comparación de su grandeza y nuestra pequeñez. Dice el Salmo: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Aquí en el versículo 3, cuando el salmista dice, cuando veo tus cielos, ese ver, habla de una acción de poner mucha atención a lo que sus ojos estaban viendo. ¿Qué estaba viendo aquí el salmista? Estaba viendo los cielos, la creación de Dios. Y esa creación maravillosa de Dios, el salmista se la está atribuyendo a Dios. Dice, cuando veo tus cielos, y como decía Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, es tan grande el orden, es tan hermosa la armonía del cosmos. Cosmos, por cierto, en griego significa orden. Es tan armonioso y tan ordenado la creación de Dios que el salmista decía, cuando veo tus cielos, dice, tu creación, Señor, y luego dice, la luna, y a lo mejor era en octubre cuando la miraba, ¿no? En octubre, dice, veo la luna, dice, y veo las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre? O sea, al ver aquella inmensidad y profundidad del universo, David se sintió pequeño, muy pequeño, ante la inmensidad de la creación de Dios, pero más que la creación, sino ante la inmensidad de la grandeza de Dios. Entonces decía, qué maravilloso. Entonces cuando él se miraba a sí mismo decía, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos los seres humanos? Profundidad. Con razón Pablo decía,
Oh profundidad de las riquezas de la ciencia y la sabiduría de Dios. Esa palabra profundidad es una palabra griega que se usa para medir precisamente la profundidad del universo. Cuando dice que ni la altura, ni lo alto, ni lo bajo me separarán del amor de Cristo, también son palabras que hablan de una medida muy, muy alta, hablando de la inmensidad, de la altura, por decirlo así, del universo, de la anchura del universo y de la profundidad. Eso habla de que el universo es algo inmenso, no tiene medida. Y así decía Pablo que era la sabiduría de Dios. Bien, los científicos usan una medida para medir las grandes distancias del universo. Ellos le pusieron el nombre de años luz. O sea, un año luz son las medidas que usan los científicos para medir las grandes distancias en el universo. ¿Qué es un año luz? Según los científicos, un año luz, en primer lugar, dicen que la luz viaja a una velocidad de casi 300,000 kilómetros por segundo. Diga uno, ya recorrió 300,000 kilómetros la luz. O sea, es una velocidad realmente extraordinaria. Bueno, entonces, un año luz es lo que recorre la luz durante un año a la velocidad de casi 300,000 kilómetros por segundo, pero en un año. Entonces, yo hice la multiplicación y trataré de leérsela, Reconozco que nunca fui bueno para las matemáticas en la escuela, aunque sé contar. 1 más 1. Ah, bueno, ven. Así, la matemática bíblica, ¿verdad? 1 más 1, 1. Bueno, un año luz equivale a 9 billones 460,730 millones 472,580.8 kilómetros. Esto se me hace que es una distancia bastante grande, ¿verdad? Si usted piensa que vive lejos, nada que ver. Y ellos lo resumen con 9,46 por 10 a la 12ª potencia y quién sabe cuánta cosa. Bueno, ok. Un avión comercial de Aeroméxico, porque los de Mexicana ya están parados ahora. Un avión comercial viaja a la velocidad de 800 kilómetros por hora. Esa es más o menos su velocidad máxima. Bien, si nosotros queremos ir a la Luna en avión de Aeroméxico a una velocidad de 800 kilómetros por hora, sin parar, de día y de noche, tardaríamos 20 días en llegar a la Luna. Bueno, la luz tarda 1 minuto con 3 segundos. No, perdón, 1 segundo con 1.3 segundos. Diga 1. Ahí está, ya llegó a la Luna. La luz. Eso realmente es extraordinario. Ahí va otra. La distancia del Sol en relación a la Tierra, dicen los científicos que ronda alrededor de 150 millones de kilómetros. Pero Dios la puso en una distancia exacta, ni para que no se congelara, ni para que no se fundiera. ¿O también cree que es una casualidad del Big Bang? Bueno, ok. Entonces los científicos dicen que la Luna, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Si viajáramos nosotros en un avión comercial al Sol, tardaríamos en llegar 21 años sin parar a la velocidad de 800 kilómetros por hora. 21 años. Bueno, quiero decirles, mis estimados oyentes sabiondos, que la luz llega en solamente 8 minutos con 20 segundos. O sea, la luz, ponerlo así, que irradia el Sol, los rayos de luz, llegan a la Tierra en 8 segundos con 20 segundos. Realmente, esa distancia de 150 kilómetros es extraordinaria.
Son cantidades que nos define la distancia de una manera espectacular. Fíjate, tremendas velocidades para alcanzar tremendas distancias. Ahora, esa es la grandeza de la creación de Dios. Ahora vamos acá al hombre. El hombre se jacta porque su Ferrari alcanzó la asombrosa velocidad de 500 kilómetros por hora. Y le aplauden al piloto. Y le entregan una copa. Y lo ponen en récord Guinness de que 500 kilómetros por hora. Y el hombre comienza a sentirse el Señor del universo, el centro del universo. ¿Cuántos han ido a Puerto Vallarta? Son 320 kilómetros desde aquí a Puerto Vallarta. Normalmente una velocidad permitida se hacen entre 4 horas a 4 horas y media. ¿Ha visto a la gente que dice, fui a Vallarta? Ah, sí, ¿qué tal? No, hice 2 horas y media. ¡Uy! Que todos caen muertos, ¿verdad? Porque hizo 2 horas y media. Iba, pero una velocidad que solo usted pudo llegar a 180 kilómetros. ¡Ay, qué espectacular! Mira cómo me asombré que usted haya hecho 2 horas y media a Puerto Vallarta. No, hombre, somos bien presuntuosos, hermano. ¿Sabe por qué somos así? Porque no conocemos a Dios. Y cuando conocemos su grandeza, ¿dónde quedan nuestras velocidades? ¿Dónde quedan nuestras grandes creaciones? Nuestra gran quinta de Beethoven, nuestra gran obra escultórica de Leonardo y nuestra quién sabe cuánta cosa. ¿Dónde queda todo eso? Bueno, ahí les va otra. Dicen los científicos que la estrella más cercana a nuestro sistema solar, o sea, está el Sol y todos los planetas girando alrededor, hay la galaxia donde nosotros vivimos, según los científicos, se conoce como la Vía Láctea. Y es solamente la Vía Láctea, es un puntito en la inmensidad del universo, ¿eh? Pero nuestro sistema solar, pues es enorme en tamaño. Y bueno, dicen los científicos que la estrella más cercana a nuestro sistema solar es una estrella llamada Alfa Centauro. A esa estrella jamás hombre humano ha pisado esa estrella. Bueno, los científicos estiman que si tomamos en cuenta el rapidísimo avance de la ciencia, el avance de la tecnología, para poder llegar a esa Alfa Centauro y poder pisar algún día esa estrella, al ritmo del avance de la tecnología, tardaríamos 4,200 años. Esta computadora no tiene ni 2 años y ya quedó casi obsoleta. O sea, la tecnología va bien rápido, muy rápido, muy rápido. Y dicen los científicos, si algún día llegamos a Centauro, así como va de rápido la tecnología, tardaríamos 4,200 años en desarrollarla. Pero Dios ya estaba allá. ¿Todavía nos creemos la última estrella del universo? Oiga, por cierto, ¿no? Se fija cómo dicen el superestrella del canto, la superestrella de la estrella. Con razón se estrellan esos. Puros títulos que nos acomodamos a nosotros. No, y luego peor cuando dicen la superestrella del cristianismo actual. ¿La qué? Dios mío. Aún dicen que viajando a una velocidad del mejor cohete espacial en la actualidad, tardaríamos literalmente millones de años en llegar a la estrella Alfa Centauro. Aquí ya se está expandiendo todavía más el universo, ¿sí? Y detrás de toda esa grandeza del universo está el Dios con una creatividad y con un poder de ordenar ese mecanismo que es el universo, y que alguien le puso cosmos, repito, que significa orden. Detrás de todo eso está el Dios grande, al Dios que usted y yo servimos. Pero todavía un poco más sobre las estrellas que David veía.
cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, y él veía y podía palpar que las estrellas estaban más allá de la luna. Bueno, las estrellas, hay estrellas que están a 4,000 años luz. A ver, ¿alguien me puede sacar qué distancia es? Pues no que tienes doctorado en Harvard y que no sé qué. Bueno, sigamos adelante. Perdón, estrellas que están a una distancia de 4,000 años luz. Ok. Eso significa, fíjese bien, significa que si hoy en esta noche tú sales, no aquí en la ciudad, sino afuera de la ciudad, para que se pueda ver el cielo estrellado, y ves algunas estrellas centellar, algunas de esas estrellas están a 4,000 años luz de distancia. Es decir, que la luz que hoy tú estás viendo tardó 4,000 años en llegar a la tierra, cuando todavía Israel no pasaba el Mar Rojo. Y hoy tú sales después de 4,000 años y claro, vemos las estrellas, pero esa luz salió, fue emanada de esa estrella que tiene luz propia, salió hace 4,000 años. Imagínate la distancia que recorrió. Y fíjate cómo las hizo Dios para que señorearan en la noche y hermosearan la noche. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, con toda esta maravilla, usted, triste mortal, ¿se jacta de haber viajado al fin del mundo? Yo le he dado 20 vueltas a la tierra. Qué paupérrimos viajecillos. 20 vueltas a la tierra. ¿Cuánto mide circunferencia de la tierra? El que me diga, le doy una paleta. ¿Para cuántos kilómetros les gusta? 20. Qué viajecillo, ¿no? ¿Se ha fijado que mucha gente se apavona de que yo conozco todo el mundo, yo viajo por todos lados? Ay, mira, cuando se encuentra alguien así, desmáyese enfrente de él. Oh, qué grandeza. Tristes mortales que nos jactamos de haber hecho viajecillos ahí de 20,000 kilómetros y cosas de esa. Con esa pequeñez, con esa limitación, ¿te atreves a negar a Dios? ¿Te atreves a faltarle el respeto a Dios? Ustedes saben que hay de cristianos a cristianos, ¿verdad? Hay buenos cristianos, hay otros cristianos más o menos, pero hay cada remedo de cristiano. ¿Cuáles son esos? Los remedios de cristianos son los que se atreven a darle órdenes a Dios, a decirle cómo quieren que Dios haga las cosas. No conocen a Dios, no conocen la grandeza e inmensidad de ese Dios tan poderoso, que son tan irreverentes aún para reclamarle cosas. ¿Por qué a mí?, dicen. Y luego se voltean al cielo cuando se les muere la abuelita o qué sé yo, y ¿por qué? ¿Por qué? Mejor cállese la boca. Ahorita va a ver por qué. Cuando alguien se atreve a reclamar a Dios así, ignora que Él es creador. Porque como creador le da derecho sobre todo y sobre todos, ¿sí o no? Y como Él es dueño de todo, y cuando Él quiera llevarte a ti, llevarte a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, ¿qué? ¿No es el dueño? ¿Qué no haces tú con lo tuyo lo que quieres? ¿Y quién te reclama? Nadie. Pero nosotros al no conocer a Dios, le faltamos al respeto. Y le empezamos a decir, ¿y por qué esto? ¿Y si tú fueras Dios? ¿Y si fueras amor? ¿Por qué esto y esto? Una total irreverencia. Y algunos todavía lo amenazan con dejarlo si no les da lo que le piden. Irreverentes, irrespetuosos. Así somos, torpes. No tenemos temor de Dios porque no conocemos quién es Dios. Pero Dios se complace en los que le temen
y en los que esperan en su misericordia. ¿Quiénes son los que le temen? Los que respetan su soberanía, que conocen que Dios es soberano, y ser soberano significa hacer lo que le place. Eso significa la soberanía de Dios, que le hace las cosas como Él quiere. Nadie le aconseja cómo hacer las cosas. Por eso es Dios. Entonces el que teme a Dios entiende su soberanía y la respeta. El que teme a Dios tiembla ante su palabra, porque dice, así dice el Señor. Entonces pone mucha atención y dice, así dijo el Señor, y yo tengo que obedecer. Y tiembla ante su palabra, y tiembla ante su pureza, ante su justicia. O sea, le tiene respeto a Dios, y cierra la boca. Miren esto, mis irreverentes hermanos. Abran su Biblia en el Salmo 147, versículo 4 al 6. Salmo 147. Aquí seguimos un poco con la creación de Dios, y miren hasta dónde va la grandeza de Dios, el dominio, el control total que Él tiene de todas las cosas. Salmo 147, versículo 4. Dice, Él cuenta el número de las estrellas. ¿Él qué? Cuenta. Y no se hace un lío como nosotros. O sea, Él las cuenta. Y no se hace un lío. Pero no solo las cuenta, y sabe cuántas hay porque Él las hizo y Él las puso allí. Esto habla de la inmensidad del conocimiento, la inmensidad del poder de Dios y la inmensidad de su sabiduría al haberlas creado y hecho como las hizo. Y haberlas puesto a tales distancias tan maravillosas. Él cuenta el número de las estrellas, dice, y a todas ellas llama por sus nombres. Eso sí está maravilloso. Ahora, fíjese bien, los científicos no pueden determinar el número de las estrellas. Hablan solamente de aproximados y ya utilizan medidas que olvídenlo. ¿Sí? Ellos no saben cuántas estrellas hay, mucho menos saben el número de todo, ni el número ni el nombre de todas las estrellas, pero Dios sí. Ahora, esto nos habla de la grandeza y de la maravilla de la creatividad de Dios, su inmensidad. Ok, millones y millones y millones. Ponga atención, ¿cuántos millones de habitantes tiene el planeta Tierra? Poco más de 6,000 millones, ¿cierto? ¿Usted cree que si Dios conoce el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre, usted cree que Dios no sabe cómo te llamas? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es tu gran problema, que para ti es grande? ¿Tú crees que Dios no tenga dominio total sobre las circunstancias de tu vida? Pablo decía, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, él tenía un conocimiento profundo de la grandeza de Dios. Entonces, si ante esa inmensidad del control y dominio de Dios que Dios tiene sobre el universo, lo comparamos, fíjense bien, con tu problema, ¿de qué tamaño es tu problema? Comparado con la inmensidad de Dios. ¿De qué tamaño es tu problema? El problema no está con Dios. El problema está en nosotros. Porque si decimos que adoramos y creemos en un Dios grande y poderoso, entonces, ¿por qué nos ahogamos en un vaso de agua? Con nuestros problemititas que tenemos. Porque si de verdad confiáramos y conociéramos al Dios grande y poderoso, confiaríamos totalmente en Él, que si Él es poderoso para mantener ese mecanismo del universo marchando como un relojito, ¿tú crees que no tenga dominio sobre nuestras circunstancias? Entonces, cuando viene una prueba, cuando pierdes un ser querido, no tomas esas actitudes que toma la gente que no tiene temor de Dios porque no lo conoce.
No, y todavía más, hay algunos cristianos que, por ejemplo, tienen algún problema económico. Entonces van con Dios y le dicen, Señor, ¿por qué? Si yo diezmo, dicen. Dicen nomás, ¿qué son tus 3 pesos que le das? O sea, ¿cómo? A ver, espérame. Lo que tú estás diciendo es que tú das dinero para que Dios te cuide. No, espérame, Dios no es de seguridad privada. No, discúlpame. No. Dios quiere que demos para que la avaricia, la codicia no se aniden en nuestro corazón y que seamos generosos. Ese es el propósito de dar. Pero Dios no necesita nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios no necesita nada. Lo que necesitamos somos nosotros. Entonces el problema es falta de fe. El problema está en nosotros. Si tú conoces al Dios grandioso que tiene las edades y la historia en sus manos, oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esa desesperación? A mí me preocupa tanto cristianos que dicen, pastor, he pensado hasta suicidarme. Cállate la boca, por favor. Porque lo único que estás haciendo al decir esas cosas es ofender a Dios. Eso es ofender a Dios, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás haciendo más grande tu problema que a Dios. Y me temo que algunos de los que nos oyen, solamente, no, aquí no hay de esos, pero me temo que algunos tienen un Dios de este tamañito, miren, de Mickey Mouse. Es como un Mickey Mouse, es una caricatura de Dios. Algunos lo tienen tan chiquito que hasta lo traen colgado. Otros son tan insensatos que se lo fabrican y luego le hablan y creen que los oye. Y la idolatría y el asemejar a Dios con cualquier cosa que yo mismo haga y diga, Israel, estos son tus dioses, es la peor de los insultos que podemos hacer en contra de Dios ante su inmensidad y grandeza. No, hermanos, miren lo que dice aquí. Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. ¿Cómo es? O más bien, ¿qué tan grande es para ti? Porque Él ya es grande. Pero el Señor se complace en los que le temen, y a ellos revelará su pacto, dice la palabra de Dios. Entonces, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Yo te preguntaría, ¿cuánto poder tiene el Dios en el que tú crees? Porque ese poder es el que tú le atribuyes. Es decir, es el que tú reconoces que Él tiene. ¿Cuánto poder reconoces que Dios tiene? ¿Crees que pueda sacarte de la situación en la que estás? ¿Crees que pueda sanar la enfermedad que tienes? Y si no te sana, ¿qué? ¿No tiene poder? Sigue teniendo el mismo poder. Lo que pasa es que nosotros medimos las bendiciones solamente por lo que hace por nosotros. Y no siempre es así. A veces Dios nos bendice y nos cuida cuando no nos da lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él sabe aún qué es lo que nos conviene más. Por eso es Dios. El problema no está entonces en Dios. El problema está en nosotros, que no conocemos su grandeza y su poder. Pero todavía más, dice el versículo 5. Grande es el Señor, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Infinito significa que no tiene fin. ¿Sí? O sea, es muy vasto, es infinito. Al universo le llaman, ¿el universo qué? Infinito. O sea, que no tiene fondo, no tiene fin. Entonces, ¿cómo es el entendimiento de Dios? Infinito. Entonces, escuchen, si el entendimiento de Dios es infinito, ¿cómo nos atrevemos a hacer a un lado el pan de la mesa del Señor y meterle psicología y decirles, así dice el Señor? El que hace eso no conoce a Dios, y al no conocerlo no tiene temor de Dios. Porque ¿habrá alguna cosa difícil para mí?, dice el Señor. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Su entendimiento es infinito. ¿Tendrá Dios acaso un consejo para tu situación en la que estás? Bueno, ahí ya depende de cómo tú conoces a Dios. Esa es la confianza que tú depositas en Él. Si no lo conoces en su grandeza, infinito poder y grandeza, entonces tú vas a ser irrespetuoso con Dios.
no vas a tener temor de Dios y le vas a faltar al respeto. Por eso dice el versículo 6, fíjate, del Salmo 147. Jehová exalta a los humildes. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es la que reconoce la grandeza de Dios. Tiene los pies en la tierra, está bien paradito allí y está humilde y reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que cuando Dios habla, ahí está su palabra. Reconoce la santidad de Dios, la justicia de Dios, la disciplina de Dios. Y respeta cuando Dios obra como Él quiere. Y simplemente dice, Señor, sea hecha tu voluntad. Yo nada más soy tu siervo. Habla que tu siervo escucha. Solamente. Ese es el que tiene humildad en su corazón, que reconoce a Dios y por lo tanto tiene temor. Entonces fíjate cómo está relacionando la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Pero a veces ese polvo cósmico que es el hombre se engrandece a sí mismo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos, como dice una versión, hasta hacerlos morder el polvo. O sea, aquel que es irreverente con Dios, que le falta el respeto, que es soberbio, lo humilla a Dios. El problema es que cuando Dios humilla a algunos, aún estando en su humillación, ni aún así reconocen a Dios. Esa es la peor situación que le pueda pasar a un ser humano. ¿Alguna vez has sentido la humillación de Dios? Por tu soberbia, por tu autosuficiencia, que estás muy confiado en tus logros y de pronto se te va todo. Eso es para que aprendas a confiar en Dios y no en lo que tú puedes lograr. El problema es que al no conocer la grandeza de Dios, en esa humillación comenzamos a pleitear con el Hacedor, con el Creador, y comenzamos a reclamarle y a exigirle cosas. Otro ejemplo de la grandeza, para que veamos cómo andamos en nuestra pequeñez. Vamos a suponer que este cuarto es el universo. Vamos a suponerlo, ok. Si nosotros construimos una escala, un modelo a escala del Sol, el Sol, aquí está el Sol, está la Vía Láctea aquí, ¿sí? Está el Sol, aquí está la Tierra, ¿sí? Y acá está Centauro. Entonces, si construimos este modelo a escala, la Tierra, el Sol, primeramente, vamos a ponerlo así, se vería en el espacio, en las grandes distancias, se vería como una pelotita de ping pong, ¿sí? Y los que están aquí cerca verían la pelotita de ping pong, si yo la tengo así en mi mano. Pero los que están ahí atrás, les costaría trabajo ver la pelotita de ping pong, ¿sí o no? Ahora, en relación al tamaño del Sol con la Tierra se miraría en una escala, se miraría como el tamaño de un grano de maíz. Así se vería. Yo traigo un botón aquí, no conseguí un grano de pozole, de maíz pozolero. Pero aquí tengo un botón más o menos del tamaño de un grano de maíz o de choclo, así le dicen en Sudamérica. Los choclos nosotros nos los ponemos y ellos allá se los comen. Bueno, está bien, así son las cosas en este mundo. Bueno, entonces en escala, aquí está el Sol, una pelotita de ping pong, y la Tierra se ve de este tamaño. Ahora, los que están allá a mero arriba, ¿cómo me ven a mí? ¿De qué tamaño me ven? Ay, si ustedes han de estar muy grandotes. Me hacen así. A veces me encuentro gente en la calle, ¿no? Pastor, hola, yo voy a casa de oración. Mucho gusto. Dicen, oiga, está grandote. Mido 1.82. Dice, oiga, está grandote. Y le digo, tú eres de los que llega tarde, ¿verdad? Sí, entonces está ya. No, dice, es que desde ya se ve chiquito. Ok, fíjense bien. Este botón es en escala la Tierra.
Los que están allá atrás, ¿alcanzan a ver este botón? No lo pongan en la cámara. Ni está, ¿verdad? ¿O sí? Así. Ok, no lo pongan. Los que están allá atrás, ¿alcanzan a ver este botón? Bueno, ahora, mis queridos y orgullosos, irreverentes y respetuosos cristianoides, ¿no alcanzan a ver el botón que es la escala de la Tierra? ¿Quién vive aquí? ¿De qué tamaño eres? Y aún así te atreves a decirle, ¿y por qué Dios? Cállate, polvo cósmico. Cállate la boca, grano de pozole. Cállate la boca. ¿Qué te crees tú? ¿Quién eres? Para hablarle así a Dios. ¿Quién eres? Cállate. Es un buen consejo. Cierra la boca. Ponte la mano así. Y no ofendas a Dios. No lo hagas. Stephen Hawking. ¿Quién es ese señor? Es uno de los científicos que actualmente es considerado de los más ilustres. Probablemente algunos de ustedes lo conocen. ¿Saben de quién estoy hablando? A ver, levanten su mano. Pues un buen número, pues muy poquitos, pero bueno, les voy a decir. Stephen Hawking es un físico, es un científico, es un cosmólogo. Él es un hombre de ciencia. Bueno, él está en un estado físico recluido en una silla de ruedas. Él no se puede mover absolutamente nada, no mueve nada, siempre está así. Si tú lo buscas en internet, ahí lo verás en su silla de ruedas. Pero él maneja una computadora que tiene unos softwares impresionantes. ¿Sabes cómo los maneja? Con puros impulsos. Y habla, lo poco que habla, y hace que es una computadora especial, y todo maneja pues su ordenador, su computadora, con el puro habla y algún leve toque que pueda hacer con su dedo aquí, de su mano derecha. Bueno, este señor, que está en una situación así lamentable, a pesar de estar en una situación física tan lamentable, no tiene el mínimo temor a Dios. Es una eminencia para el mundo, pero él escribió un libro que se llama El Magnífico Diseño. Y en su libro dice cosas como estas. Dice, Dios no es el creador del universo, sino que la vida es la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Bueno, ok. El señor Hawking plantea que la teoría del Big Bang, ¿sí saben cuál es esa del Big Bang? Que hace muchos millones de años, en una galaxia muy lejana, explotó el universo y salieron los pajaritos. Y salieron los ríos y se puso el sol, la luna, las estrellas, y salieron las jirafas. Y todo en un orden espectacular, porque todo explotó. Bueno, esos son los sabios mundanos. Pues este señor Hawkins plantea que el Big Bang es producto de las leyes de la física. O sea, las leyes de la física se cumplen, y sí o sí, el producto de que las leyes operan es precisamente el universo, dice. Dios no tiene nada que ver en esto, dice Hawkins, porque Dios no existe. Bueno, sigue diciendo el señor Stephen Hawking. Dice, existe una ley como la ley de la gravedad. Dice, el universo pudo crearse a sí mismo de la nada. La creación espontánea es la razón de que exista algo, de que exista el universo, de que nosotros existamos. Por lo tanto, dice, es innecesario invocar a Dios. No existe Dios. Todo se hizo. Él continúa diciendo, lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo esté determinada por las leyes de la ciencia. Fíjense cómo hablan todo. Es posible, teóricamente, bueno, y a eso le llaman a ellos ciencia, ok. Dice, en este caso,
entonces no sería necesario apelar a Dios para saber cómo comenzó el universo. Esto dice, bueno, esto no prueba que Dios no exista, solo que Dios no es necesario. Triste polvillo cósmico. Algunos dirán, oiga pastor, a veces usted ofende. No me gusta eso de usted, lo siento mucho. Porque cuando a mí alguien me dice de alguien que ofende así a Dios, y usted viene y lo defiende, para mí hay algo muy preocupante en usted. Porque no levanta la voz para defender a nadie. Dios no necesita defensa, ciertamente. Lo que necesitamos es defender nosotros en quien creemos. Porque si alguien insulta a tu papá o a tu mamá, ¿cómo te pones? Bueno, a mí, no sé ustedes, pero a mí sí me molesta que digan de Dios esas cosas. Porque están hablando de mi papá. ¿Sí? Entonces, ciertamente uso la ironía, sí, pero es perfectamente correcto. Jesús usaba la ironía, Pablo usaba la ironía y hasta el sarcasmo en algunos casos. Entonces, esta gente que trata de ridiculizar a Dios, bueno, yo los estoy sacando a la luz para hacer una comparación de la grandeza de Dios con la pequeñez que tenemos, y aún así nos atrevemos a hacer lo que hacemos. Lo único que hacemos es lo que yo llamo la lógica de párvulos. ¿Qué es esto? La lógica de párvulos. Es aquella lógica que siguen algunos cuando no entienden algunas cosas de la vida, de la grandeza del universo, del cosmos, y que la mente humana no es capaz ay, si Dios creó esto, y pregunta, ¿no? Entonces, ¿y quién hizo a Dios? Y le contesta el otro, no, bueno, es que Dios nadie lo hizo, Él es. No entiendo. Entonces, su lógica de párvulos, o sea, de niños, porque eso de párvulos de niños es, no entiendo, y su lógica es muy de párvulos, no existe Dios. O sea, es una manera muy tonta de salirse de la tangente. Por el hecho que no entienda, no significa que no sea una realidad. Por ejemplo, yo les dije que yo no era muy bueno para las matemáticas. ¿Vieran cómo me costaba hacer la raíz cuadrada? Y cuando hablaban de los logaritmos, me dormía como algunos de ustedes. Decía, no, esas cosas nunca, no podían entrar, y eventualmente, bueno, para pasar los exámenes tenía que estudiar, pero no era malo. Ahora, el hecho de que mi mente no alcance a comprender, ya no se diga otras ramas de las matemáticas ya profundas, ya más amplias y qué sé yo. El hecho de que yo no lo entienda, imagínense que me pongo a decir, esa ciencia no existe. Pues es totalmente ilógico, ¿no? Porque va a haber alguien que me va a demostrar, va a decir, oye, que estás hablando en la ignorancia. Entonces toda esta gente habla en su ignorancia porque piensan que al no entender ya se salen por la lógica. No, pues no tengo explicación científica. A mí dame explicación científica, compruébamelo. Y dicen, no, pues es que ¿cómo metes a Dios en un tubo de ensayo? ¿Cómo dices? Pues mira, aquí está la comprobación científica de que Dios existe. ¿Alguien alguna vez ha sentido un dolor? A ver, compruébanos científicamente. Que me digas, mira, esto es un dolor. Esto tiene forma de goliza. Digo, que te metieron 6 goles y que te dolió. A ver, demuéstrame científicamente dónde te dolió. A ver, entonces ya nos vamos a meter en un montón de cosas que por el hecho de que no las comprendo, ya por eso no existe. Bueno, así está esta gente. Bueno, todavía más. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, el dios de este mundo, pues el héroe, ¿verdad? Ahorita rifa por todos lados este señor. Bueno, ese señor dijo así: creer en Dios es comparable a la neurosis infantil. ¿Ha visto a los niños neuróticos? Bueno, pues aquí ahorita, aquí es un manicomio.
Ustedes son un montón de neuróticos infantiles porque creen en Dios. Bueno, eso decía tu tío Sigmund Freud. Eso decía, ¿no? Bueno, también dijo lo siguiente este señor: los sentimientos de amor y de temor a Dios, así literal, lo tomé de los dichos de él, Los sentimientos de amor y temor a Dios son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario. Y a la vez pretende que este ser imaginario sea su padre. O sea, nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos. Pero lo que más rabia me da es que predicadores estén metiendo la psicología de este tipo embarrada con 2 versículos y nos la presentan como palabra de Dios. Eso es lo que más rabia me da, más cólera, como dirían en Sudamérica. ¿Cómo es posible? Y aún así lo defienden. ¿Por qué? Defienden a este y dejan que digan cualquier cosa de Dios. Pero miren estos, mis estimados basurillos cósmicos. Isaías 40, versículo 12. Si algún día tú te habías maravillado de los marcianos o de los que viven en el espacio, pues tú eres uno. Pero ¿sabes qué somos? Polvo. ¿Polvo qué? Cósmico. No, mejor no olviden todo lo que les he hablado y les voy a hablar de la autoestima. Mi querido y entusiasta oyente, el poder está en usted. Piensa en grande y hará cosas grandes. Piense, el triste polvo pensando en grande no es capaz de solucionar sus problemas terrícolas. Piensa en grande. Mejor vamos a pensar en grande pensando en Dios. ¿Qué les parece? Ahí va, Isaías 40, 12. Mire, ponga mucha atención. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Fíjense, esto es un lenguaje ciertamente poético para expresar la grandeza de Dios, Dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Cuánto te cabe en el hueco de tu mano? Unas cuantas gotitas. Pues Dios, dice, midió las aguas del mar, se refiere, en el hueco de su mano. ¿Quién? Dime, ¿quién? Dice. ¿Qué más? Y los cielos, o la extensión del universo, ¿quién la midió con su palmo? ¿Cuánto mide nuestro palmo? O sea, la palma de nuestra mano. ¿Qué serán? ¿30 centímetros? ¿50? 10, 20, ok, los que sean, hombre. Comparado con las grandes medidas, no es nada, ok. Pero lo que quiero decir es esto: midió los cielos con su palmo. O sea, toda su creación, ¿cómo la midió? Así. Y nosotros, años luz, 4,000 años luz de distancia. Ay, tardaríamos 4,200 años en llegar a Centauro. Y él nomás le hace así. Ya lo midió, ya llegó, ya estaba allá. ¿Quién midió con su palmo? Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos. ¿Cómo se sacude usted el polvo? A ver, sacúdanse el polvo. No le sé si, ¿no? A todos esos científicos, por no llamarlos de otra manera, así, quítense polvo cósmico. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? Dice, ¿quién? Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó o le aconsejó enseñándole cómo hacer las cosas? ¿Quién lo enseñó a Dios? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Significa ciencia aquí conocimiento. ¿Quién le enseñó lo que él sabe? ¿O quién le mostró la senda de la prudencia? A Dios. Mira, si tú te crees algo, mira lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no somos nada. Y Pablo decía: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. De manera que el que siembra y el que ciega no son
nada. Digan todos, ¿qué? Nada. Ahí está tu autoestima. Nada. Y mira lo que dice a continuación, para los que se creen algo. Versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Una gota de agua que se cae del vaso. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones. O sea que no pesa nada. En las balanzas polvo no pesa nada. No son nada. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17. Fíjate ahí. Como nada son todas las naciones delante de él. ¿Cómo son? Nada. Pero todavía no termina. Y en su comparación, o sea, en comparación con su grandeza, serán estimadas menos que nada y que lo que no es. ¿Qué somos? Pero la gran maravilla, ahí es donde ya los fusibles se funden, es que siendo nada, literalmente, Él haya decidido, pongan atención, enviar a su Hijo, despojarse de su grandeza y humillarse hasta lo sumo y tomar forma de hombre, despojándose a sí mismo y morir por nosotros, triste polvo, granos de pozole. Eso es lo que ya me faltan palabras. Porque escúchenme, en la grandeza del universo, sabía, eso es lo que los científicos llaman como el macrocosmos. Pero a la inversa, existe lo que los científicos dicen, lo mencionan como el microcosmos. O sea, a la inversa, hermanos, a la inversa, hay un mundo invisible ante nuestros ojos. Hay un mundo tan pequeñísimo que si tú estudias una célula y te vas penetrando, empiezas a descubrir todo un universo, un microuniverso. Y en las profundidades de ese microuniverso, de esa pequeñez, imagínate, ahora es al contrario, de esa pequeñez existe algo que aprendimos en la escuela que se llama un átomo. ¿Han visto un átomo? No, pero científicamente ahí está. Ya está comprobado. Y Albert Einstein tuvo esa habilidad de separar, fíjate, del átomo una partícula pequeñísima que está rodeada de protones, electrones y neutrones que dan vueltas ahí en... No, ya se me fue. No, a ver, es que, fíjate, en la grandeza del universo y nuestra pequeñez, pero luego en esta pequeñez, Dios descendió. Y en esa profundidad de tu pequeñez, y en esa inmensidad de tu pequeñez, nada más que ahora a la inversa, es que Cristo decidió, Dios, vivir en ese polvo. No, ahí ya, ¿qué palabras hay? A mí se me acaban. ¿Qué digo? Por eso la Biblia dice, el que se humilla. Pero ¿cómo me voy a humillar si me creo el centro del universo? Ay, sí, mis universo es jalisciense. ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué títulos tan más pretenciosos! Ahora resultó la novia de Dios, la reina del universo. Pues el rey del universo es Dios, o será su esposa ya, o será su prometida. ¡Ah! Puras tonterías y todos con aquello cayéndosenos. Allí, porque ay, es de Jalisco, para orgullo de Jalisco. ¿Para orgullo de quién? De Jalisco. ¿Qué es Jalisco? Es un puño de jal. Por eso se llama Jalisco. El subsuelo es puro jal. Por eso se llama Jalisco.
¿Sabían eso, no? ¿Qué es Jalisco? Y no te rajes, cállate la boca, mano, cállate la boca. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Uy, uy, uy. ¿Conoce hombres soberbios? ¿Mujeres soberbias? Un hombre llamado Maurice Schwartz, el siglo pasado. Él era un agnóstico, pero era una persona muy ilustre también. Era un sociólogo, una persona muy preparada, hija de rusos, etcétera, hijo de rusos. Y este hombre, cerca de unos días antes de morir, él era presa de una de las más terribles enfermedades que hay, que se conoce como ELA, E-L-A, que es esclerosis, doctor, ¿me corriges, esclerosis lateral amiotrófica, que según la definición de esta enfermedad afecta las neuronas motoras del cerebro, ¿sí? Y hace que vaya la persona perdiendo paulatinamente la movilidad de sus miembros, sus piernas, sus brazos, los músculos se van atrofiando, hasta llegar al... Usted sabe que el corazón es un músculo y llega hasta el músculo del corazón y lo detiene y finalmente la persona muere. Bueno, en este proceso de esta enfermedad, según la definición de los médicos, es que la persona está totalmente inmóvil, así totalmente atrofiada, pero su mente está totalmente lúcida, funcionando al 100%. Escúcheme bien, exactamente es la misma enfermedad que hoy tiene Stephen Hawking. Es la misma. Pero a diferencia de Hawking, el señor Schwartz, que estaba también en su silla de rueda, y yo lo busqué en internet, y se ve cuando uno de sus hijos está el señor Schwartz en cama, y se ve que está igual, y también está en una silla de ruedas, igual, pero su mente estaba súper trabajando, ¿entiende? Pero en aquel tiempo, él fue de los años 20 a los 50 y pico, entonces no había la tecnología que hoy existe, y Hawking maneja su computadora tremenda, con los puros impulsos, hasta quién sabe que le ponen cosas en la cabeza. Muy sofisticado el asunto. Bueno, la gran diferencia entre Schwartz y Hawking fue que el señor Schwartz dijo lo siguiente a punto de morir. Dijo así, después de declararse un agnóstico, dijo: vivimos en un universo demasiado armonioso, magnífico, que me abruma para pensar que solo es una casualidad. Bueno, a mí me gustaría que el señor Hawkins rebatiera o dijera algo del señor Schwartz, porque los dos eran científicos, pero había una gran diferencia. Uno, al final de sus días, la luz le penetró a 300,000 kilómetros por hora, la luz de Dios. Y como que dijo, a ver, algo hay aquí, el universo es demasiado armonioso. Ya me di cuenta, aunque sean mis últimos días, es demasiado magnífico y me abruma, dice, para pensar que es una casualidad. Algo tiene que haber aquí, Dios mío. Y se murió el hombre. Yo no sé qué pasaría con él. Pero déjenme contarle algo, tengo un amigo, y de esos amigos sí quisiera encontrar un montón, nada más que no hay muchos como él. Le voy a explicar por qué. Este amigo es un hombre negro, de tez negra. Él nació en África, pero él era hijo de un hombre que fue un estadista en el país donde él nació. Él era un rey de un país en África. Bueno, el hombre, el papá de él, lo mandó a estudiar a las mejores universidades del mundo. Él estudió en Inglaterra, estudió en Francia, en Estados Unidos, tiene no sé cuántos doctorados y un montón de maestrías,
habla quién sabe cuántos idiomas. Al papá de él le dieron un golpe de estado y él fue refugiado en los Estados Unidos. Y de allí él, pues él estaba niño, él se educó en las mejores universidades. La verdad, es un hombre notable, notabilísimo, diría yo. Es más, bueno, ahorita dejo lo que iba a decir al final. Bueno, este amigo mío se llama Prince, en inglés es príncipe, así se llama. Entonces yo lo conocí una vez que fui a la región acá de Michoacán. Él era misionero, él es cristiano, su papá cristiano también. Y él se casó con una michoacana de Uruapan. Y el hermano Prince, yo lo conocí y cuando yo lo conocí, que platiqué con él, tenía algunos detalles que me llamaron mucho la atención. Total, nos hicimos amigos. Después él se fue de misionero a España y se fue a una ciudad que se llama Ciudad Real, cerca de Madrid. Bueno, y una vez que fui a España lo visité y es una delicia estar con ese hombre. No solo porque conoce muy bien la Biblia y nos entendíamos muy bien, sino porque además es un hombre muy ilustrado. Y a mí me gusta mucho la historia, la literatura, o sea, son cosas que me gustan. Y platicaba con él y le preguntaba, yo casi no hablaba, lo reconozco, porque yo aprendiendo con él, bueno, a todo dar este amigo. Un día íbamos un grupo de pastores a hacer unas conferencias a España, íbamos a visitar la mayoría de las ciudades de España. Entonces yo me acordé de mi amigo Prince y les dije, miren, si lo vamos a hacer por carretera, les propongo que un hermano que conozco es misionero, yo sé que me va a decir que sí, que él sea el chofer. Y bueno, yo le hablé por teléfono y él aceptó ser el chofer, con mucho gusto, él sirve al Señor muy bien. Entonces llegamos a España, rentamos una camioneta y nos metíamos. Y cuando íbamos de viaje, yo les había dicho a mis compañeros, miren, cuando vayamos durante el viaje, pregúntenle de lo que vean. Si ven una construcción así espectacular, si ven un valle, esta ciudad, ¿qué onda con esta ciudad? Ustedes pregúntenle. ¿Por qué? Pues ustedes pregúntenle. Pero yo me aseguré en el copiloto, dije, no, yo copiloto. Sí, no, yo platico con él y él hablando. Entonces salimos de Madrid rumbo a Barcelona para de ahí luego bajar a recorrer toda España. Entonces cuando íbamos saliendo, como a 2 horas, nosotros vamos como en una subida y a la bajada, hagan de cuenta un efecto muy extraordinario, que parecía, de pronto empieza a surgir un castillo, como que tuviera plataforma hidráulica, ¿no? Pero era el efecto de la subida. Entonces, cuando yo veo el castillo que va saliendo así, se veía espectacular. Yo les dije, ahorita, pregúntenle. Dije. Entonces dice uno, oye Prince, ese castillo, ¿qué con ese castillo? Ah, mira, ese castillo lo construyó el rey, quién sabe cuál, en el año tal, y en las cruzadas sirvió como fortaleza para el general quién sabe qué, y que quién sabe cuánto, y todos. No, una enciclopedia el tipo. Y luego de pronto veíamos unos arcos así, acueductos. Oye, esos acueductos son romanos. Tienen 2700 años de construidos. Porque el general fulano de tal, que el César le dijo, ese fue el que construyó ese y uno más allá que está, quién sabe en qué región. No. Nada más para que todas estas referencias, para que vean más o menos cómo es mi amigo Prince. Bueno, un día me contó que se subió a un avión, iba a ir a predicar a Alemania. Él vivía en Madrid, entonces toma el avión y le toca con un hombre como de 60 y pico de años, aprox. Y sí, pues yo llegué y me senté y bueno, siempre tú eres amable. Y yo empecé a platicar con él y vino la pregunta inevitable. Oiga, ¿y usted a qué se dedica? Y aquel hombre maduro toma una postura y se sienta y como que me desacomoda la corbata y dice, mira, yo tengo doctorado en física, tengo doctorado y tengo maestría aquí. Soy honoris causa en la Universidad de Londres, en París, y le empezó a dar todo su currículum, pero él no decía nada. Y ahí se daban los dos, pero él no decía nada.
Y empezó el hombre a pavonearse que él quién sabe cuánto, y que él estaba en el parlamento inglés, ahí lo dejaban hablar, y que venía a los Estados Unidos y en el Congreso en Washington lo consultaban y que bla bla bla. Y dice, oh, pues usted es un hombre muy eminente. Y vino el revire, lógico, normal. Y le pregunta a Prince, ¿y usted a qué se dedica? Y fíjese lo que él le dijo, yo soy misionero. No le sacó todos sus títulos, no le sacó todas sus maestrías, no le dijo cuántos idiomas hablaba, que incluía el africano. No le dijo nada, le dijo, soy misionero. Y dice, cuando le dije soy misionero, el hombre como que salta en su asiento y me viene y me dice, no me diga que usted es de los que creen que Dios existe, que Dios hizo el universo y que sea la luz y fue la luz. Y empezó a ser sarcástico. Y si yo lo escuché, le dije, sí, en ese Dios creo. Y precisamente voy a Alemania. ¿Cómo? ¿A mi país? Sí, donde Martín Lutero hizo la reforma. No, dice usted, no puede ser, es de esos típicos ignorantes, le dice. Entonces dice mi amigo, dice, oiga, a ver, tengo una pregunta para usted. De todo el conocimiento universal, la física, las matemáticas, literatura, historia universal, en todas las ramas, de el conocimiento universal, ¿qué porcentaje piensa usted que posee? Y si el hombre me miró y dijo, bueno, mira, para ser sinceros, estaríamos hablando de que de un 0.001. Dice, mire, exactamente. Usted está asintiendo y reconociendo que usted es un ignorante. Entonces, discúlpeme, señor científico, pero usted cómo pretende y cómo se atreve a decir que Dios no existe cuando usted es un total ignorante. Y dice que el tipo lo miró y dijo, dice, le reconozco que nadie me lo había presentado de esa manera. Soy un ignorante. ¿Qué somos, hermanos? Cuando veo tu cielo sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos, hermanos? Mira, antes de terminar, vamos a Job, capítulo 40, para que veas la insensatez de contender con el Todopoderoso, pero también vemos el reconocimiento de la pequeñez de Job. Job 40, versículo 1. Es una insensatez contender con el Omnipotente. Dice Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Qué es disputar? Pelear. Ahora, ¿cuántos se han peleado con Dios? Eventualmente, en algún momento de mi vida yo. ¿Cuántos de ustedes se han peleado con Dios alguna vez? Que le han hecho reclamos. Sean sinceros, a ver. Qué humildes son algunos. Pero no me logran convencer. Bueno. Yo nunca le he ganado una a Dios. ¿Algunos de ustedes sí? Bueno, párenle ya. Yo hace tiempo le paré, les soy sincero, y sí. Porque me di cuenta que nunca le voy a ganar a Dios, nunca voy a poder ganarle a Dios. Yo nunca le voy a poder aconsejar cómo haga las cosas, y mucho menos ordenarle. Y cuando yo le pido, me someto a su soberanía y a su voluntad. Y no discuto, porque sé que Él tiene todo en control. Entonces dice, es sabio contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Porque Job había perdido a su familia y sus bienes. Y de pronto empezó a hablar 2, 3 cositas. Pero cuando Dios se le revela a él y entiende la grandeza de Dios, le dice, ay Señor, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mire lo que dice, mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué hizo? Esto es lo que deben hacer algunos.
Dios lo bendiga. Y que se te murió tu abuelita y tápate la boca. Y que te corrieron del trabajo. ¿Por qué? Aquí Job está diciendo, yo soy vil. Mi mano pongo sobre mi boca. Dice, una vez hablé. Dice el versículo 5. Mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Como que Job entendió y dijo, no, qué grande es el Señor. Mejor me callo la boca. Pero ahí no paró el asunto. Terminamos con esto. Capítulo 42. Versículo 1. Dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ah, mire qué diferente, ¿no? Pero note, conozco que todo lo puedes. ¿Conoce usted que Dios todo lo puede? Entonces tápese la boca. Y simplemente confía en Él. Es todo. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así nos pasa lo mismo. Hablamos tonterías y ofendemos al Omnipotente porque hablamos sin entendimiento, porque no conocemos a Dios y somos irreverentes. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cómo que iba a saber ni entender que al final de sus días Dios le iba a restituir a sus hijos, sus hijas preciosas? Y le había iba a multiplicar no sé cuántas veces más toda la riqueza que había perdido. Entonces dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, ahora hablaré, pero para preguntarte y tú me responderás. Ah, qué diferencia, ¿eh? Cuando hable yo será para preguntarte, pero tú me enseñarás. Eso es muy diferente. Mira el versículo 5. De oídas te había oído. Solamente conocía ciertas cosas de ti. Mas ahora mis ojos te ven. Significa que él no que estaba viendo a Dios como usted y yo nos estamos mirando ahora, no. Mis ojos te ven, empecé a ver toda tu grandeza, Señor. Tuve un entendimiento de quién eras en realidad. Mas ahora mis ojos te ven, dice el 6. Por tanto me aborrezco, imagínense. O sea, me aborrezco a mí mismo. ¿Qué hice? En mi ignorancia hablé sin temor en contra de Dios. Y lo cuestioné, y le reclamé, y lo ofendí. Pero ahora soy vil, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Arrepentirnos y conocer cada día que pasa la grandeza de Dios. Y estar muy conscientes de nuestra pequeñez. Pero también que en esa pequeñez, en ese microcosmos, ese polvo que somos tú y yo, Dios ha decidido habitar. Con mayor razón, respetaré a Dios. Con mayor razón, tendré temor de Dios. Que mirando mi pequeñez, el Dios grande habitó en esa grandeza de pequeñez. ¿Cómo definirlo? Y Dios tuvo a bien vivir dentro de ti. Eso escapa a todo conocimiento y sabiduría humanas. Esto, mis queridos hermanos, lleva el propósito de provocar temor a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tú eres grande, tú eres el grande y nosotros somos pequeños. Tú eres creador, nosotros somos criaturas. Tú eres la vida y nosotros necesitamos esa vida. Tú eres santo y necesitamos tu santidad, Señor.
Tú eres puro y necesitamos tu pureza. En nosotros no hay nada bueno. Pero en nuestra insensatez nos comparamos contigo, Señor. Nos ponemos a tu nivel y te gritamos y te ofendemos y te cuestionamos y somos irreverentes y pecamos. Nuestra pequeñez nos es demostrada cuando no tenemos una respuesta a las circunstancias de la vida, a las tragedias de la vida, a las cosas que pasan en este mundo. Muchas de esas consecuencias son producto de nosotros mismos, de nuestra desobediencia, de nuestro transgredir las leyes que tú has puesto para cuando nos pusiste en este planeta. Y al primero que confrontamos y al primero que ofendemos es a ti, Señor. Hablábamos lo que no entendíamos. Mas ahora, Señor, queremos verte, que nuestros ojos te vean y reconocer, como el salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes? No somos más que polvo y al polvo regresamos. Eso es lo que somos. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Y nos visitaste cuando Jesús se despojó de su realeza y vino a este mundo en forma de hombre. ¡Qué maravilla! El grande haciéndose y rebajándose a la medida del polvo que somos nosotros. Pero en esa grandeza, en esa pequeñez de despojo estaba la grandeza de levantarnos para volvernos a su presencia. Señor, estas cosas son demasiado maravillosas para nosotros y escapan a nuestro entendimiento. Pero tu palabra dice que a los que te temen les darás a conocer tu pacto. Revélate a nosotros, Señor, los que tenemos temor de ti, los que respetamos tu presencia, los que respetamos tu palabra, Señor, los que damos honra de vida a tu nombre. Revélate a nosotros, Señor. Queremos conocerte en la inmensidad, en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas. Así como hay un universo enorme, un macro universo, también hay un micro universo. También queremos conocerte en las cosas pequeñas, pero sin olvidarnos que el grande eres tú y los pequeñísimos somos nosotros, para que nadie levante su rostro con soberbia delante de ti. Que nos acerquemos confiadamente a tu trono, pero con actitud humilde, reconociendo, Señor, que tú nos tienes en el hueco de tu mano, que nada sucede sin que tú lo permitas. ¡Qué grandeza! Por razón Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de este polvo. Has tenido misericordia y has decidido revelarte a los hijos de los hombres en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por tomar semejanza a la nuestra. Nos viniste a enseñar cómo retornar al Padre, al Creador de todos. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, todo el conocimiento por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.